Tuvimos la suerte de estar en ese momento en que pasamos de no compres producto peruano porque es malo, a que se ponga de moda el emprendimiento peruano, apoya, cómprale al Perú. Pasamos de una época en que hablábamos de emprendedorismo, emprendimiento, no encontrábamos la palabra y había muchos detractores que nos decían, ¿de qué estás hablando? Eso no existe, no maltrates el lenguaje. Y poquito a poquito se fue poniendo de moda ser emprendedor, ¿no? Hasta que el 2004 el Perú resultó ser el país más emprendedor. Bienvenidos a una nueva edición de Emprende sí o sí, programa diseñado para alcanzar información para la toma de decisiones, para invertir, para los consumidores responsables. La información es muy útil, pero sobre todo la información es útil para aquel que quiere invertir, que iniciar un negocio, y aquí en Emprende sí o sí encontrará información útil para desarrollar sus proyectos. ¿Todavía usted duda de su capacidad de emprender? Bueno, le ayudaremos a que tome de una vez la decisión y emprenda sí o sí, sin excusas. Convierta sus excusas en resultados. Ese es el eslogan de nuestro curso y de nuestro programa, y les damos la más cordial bienvenida nuevamente a una nueva edición de Emprende sí o sí. Esta vez tenemos un invitado, un amigo, un conocedor, un empresario, un interesado por el tema desde diferentes ángulos, no solo desde la academia, que sí tiene mucha experiencia, pero también desde el otro lado, desde su lado emprendedor. Entonces va a ser un programa muy interesante, no lo duden. Me estoy refiriendo a Javier Zapata Inocensi. Él es fundador de Editorial Malabares, ¿ya? Es una editora creadora de material lúdico y didáctico. Por ejemplo, es autor de un libro que se llama Camino Emprendedor, ¿no? Camino Emprendedor, lindo título. También ha escrito varios libros, entre ellos Seres Mágicos de Perú y otros relacionados a relatos mágicos. Pero una de las cosas que particularmente quiero felicitar a mi invitado por esta iniciativa es que desarrolló un juego de mesa que se llama Empresario. Tiene otros. Por ejemplo, Perú Cocina, El Cambucho, Presidente, que también son juegos de mesa. Pero hay uno que nos compete, que se está relacionado a este programa, que es empresario, ¿no? Él ha sido docente en la Universidad Católica y además ha sido gerente, el primer gerente, si no me equivoco, del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la misma universidad. Javier, feliz de tenerte acá y bienvenido. ¿Qué es esto de ser emprendedor? ¿Es fácil o es difícil? Hola Guido, encantado de verte, de conversar después de tiempo. Emprender yo creo que es difícil, pero también es difícil no emprender, entonces tienes que decidir, ¿no? ¿Qué tal tu experiencia de empresario? Porque además recuerdo haberte conocido en los inicios de esta actividad, no solo como empresario, sino también como que te vas formando en esta especialidad del emprendimiento, ¿no? De hecho, coincidimos en una época que era muy incipiente y menos aún en las universidades. En las universidades se trabajaba mucho. De hecho, la Universidad Católica, junto a que otras unas cuantas, muy poquitas universidades de Lima especialmente, comenzaron a trabajar estos temas de emprendimiento, pero quien le dio un enfoque especial, interesante, fue la Universidad Católica, y tú has sido testigo presencial y fundador de todo este movimiento. Cuéntanos esos inicios de lo que ahora llamamos el ecosistema emprendedor. Como dices, tuvimos la suerte de estar en ese momento en que pasamos de no compres producto peruano porque es malo, a que se ponga de moda el emprendimiento peruano, apoya, cómprale al Perú, ¿no es cierto? Pasamos de una época en que hablábamos de emprendedorismo, emprendimiento, no encontrábamos la palabra y había muchos detractores que nos decían, ¿de qué estás hablando? Eso no existe, no maltrates el lenguaje. Y poquito a poquito, encontrando casos de éxito y difundiendo los casos de éxito, en esa época me acuerdo que eran los Añaños, el caso de Bembos, que fueron los que hicieron, oye, esto funciona, y se fue poniendo de moda ser emprendedor, ¿no? Hasta que el 2004
el Perú resultó ser el país más emprendedor en ese informe famoso. Claro, comenzamos a ver, sobre todo la academia, que estaba un poco de espaldas a este movimiento. De hecho, cuando yo empecé también, efectivamente, cuando empecé en estos temas, mis queridos amigos, muchos compañeros, profesores me decían, pero tu formación pues no ha sido para trabajar con los empresarios de la pequeña empresa. Tú deberías estar trabajando en una corporación, en una institución financiera, en fin, ¿qué haces con los empresarios? De verdad que no entendían y esto me valió luego para yo comenzar a trabajar con los funcionarios de los bancos y enseñarles dónde estaban, qué necesitaban, cuál era el lenguaje, cuáles eran las metodologías necesarias para trabajar para ellos. Y ir aprendiendo, ir compartiéndose estas experiencias, ustedes desde la academia, yo desde el trabajo directamente con los empresarios, y fuimos creando ahora lo que nosotros conocemos ecosistema emprendedor peruano que además es potente, dinámico. ¿Cómo ves ahora el ecosistema emprendedor peruano? Bueno, muy interesante, como dices, dinámico es la palabra. El tema de la informalidad sería tal vez el gran problema que se relaciona demasiado el emprendimiento con la informalidad cuando no tiene por qué ser así. Me has hecho recordar, en esa época, sí, pues la academia, la propia universidad, no entendía lo que estábamos haciendo y había que hacer un poco de malabares ya desde esa época para, para conseguir los presupuestos y avanzar con proyectos y poquito a poquito, ¿no? Sí, y además recuerdo haber participado como miembro del equipo organizador de un concurso que se llama Creer para Crear, en la que varios estudiantes participaron y tú ya tenías esa inquietud emprendedora, ¿no? Aparte que nos ayudaste como institución promotora del emprendimiento, pero tú también participaste de una manera activa. ¿Cómo nace ese espíritu emprendedor en ti, que no es usual? Para una generación, sobre todo como la tuya, ¿no? Ahora ya es mucho más frecuente ver jóvenes que están interesados en emprender, pero en ese momento no lo era tanto. Y tú sí decidiste ser un emprendedor, eres un emprendedor, te sigues esforzando día a día como todos nosotros los que tenemos un emprendimiento para salir adelante. Cuéntanos cómo es esa decisión para ser emprendedor. Bueno, fue un descubrimiento, fue un camino dando tumbos y recovecos, porque yo estaba formado para ser ingeniero mecánico, pero mi idea era ser un ingeniero que quería diseñar productos, diseñar cosas nuevas. Y en el año 97, que yo termino la universidad, no se diseñaba en el Perú. Se traían cosas y se aprendía el mantenimiento, otro tipo de trabajos que estaba muy lejos del área de diseño. Entonces me frustré con eso y conocí el Centro de Innovación y Desarrollo que estaba en sus comienzos, liderado por Eduardo Ismoes en ese entonces, y fueron 10 años para mí de aprendizaje, aprendizaje y compartir, era aprender y difundir lo aprendido. Y en ese camino, pues también algunos me decían, oye, pero tú entrenas emprendedores y no emprendes, ¿no? Y no me costó tanto porque en realidad siempre era descubrir lo que ya hacía de chico, cosas que me gustaban hacer. O sea, en mi caso, mi emprendimiento fue a partir de mi autoconocimiento y de qué es lo que quiero hacer y sacarlo a ver si funciona. Fue un experimento, fue un a ver si funciona. Y funcionó, felizmente. O sea, yo no hice para lanzar un primer producto un estudio de mercado, simplemente lo testeaba con unos amigos y, oye, está divertido, puede funcionar. El primer juego de mesa salió y funcionó. Pero, pero a pesar de que ya tenía el entrenamiento de emprendimiento, el estudio fue mucho más sencillo que eso, ¿no? Ahora vamos a tu primer producto, que es Empresario. Es un juego de mesa que, ¿qué objetivo tenías? ¿Qué soñabas con ese producto? ¿Por qué es importante y por qué después de, no sé, pues 15 años, 16 años, se sigue vendiendo, sigues participando en la feria, eres uno de los protagonistas de todas las ferias que hay en Lima, porque además estás asociado a la Cámara del Libro de Lima, Perú. Entonces te has vuelto un actor relevante, pero con una propuesta diferente. Combinas el elemento lúdico, creativo, con los juegos de mesa, con la literatura. Dime, esa experiencia,
¿Qué objetivo tenía tu primer producto, tu primer producto empresario? Sí, mira, ese es el segundo producto porque el primero es el juego Presidente, que también se sigue vendiendo. Pero el empresario era básicamente un producto que intentaba que fuera para aprender jugando. Conocí otros simuladores empresariales en el CIDE, pero eran simuladores que siempre requerían estar dentro de un aula con un facilitador manejando toda la experiencia. Era como una clase, ¿no? Entonces yo dije, pero esto, ¿por qué no llevarlo también como algo divertido que pueda jugarse y sin un facilitador fuera de la clase y que lo jueguen en casa, en la familia? Ese fue el origen del juego empresario. Un juego que yo le quité la idea de que sea aprendizaje a convertirlo en, puedes aprender pero sin darte cuenta. ¿A qué me refiero? Muchas veces los productos didácticos son un poco aburridos. La gente lo sigue dentro de un aula. Entonces yo quería que les guste tanto que lo jueguen fuera del aula. Entonces por eso le quité un poco la etiqueta de aprendizaje, pero la verdad es que aprendes mientras juegas. Esa es la intención y creo que se logró. ¿Y qué aprendes? Un padre de familia, una persona, un docente me está viendo en este momento y dice, con empresario, ¿qué cosa aprendemos? ¿Qué habilidades, qué capacidades, qué destrezas se desarrolla, ¿no es cierto?, en los chicos. ¿A quiénes está dirigido esto específicamente? Sí. Bueno, en primer lugar, cuando juegas empresario, te pones en los zapatos de un emprendedor. ¿Ya? Entonces, una experiencia, por ejemplo, jugando, explicándole a una amiga cómo se jugaba, y ella estaba callada, y después de un rato me dice, pañales para adultos. Y yo le digo, ¿qué me estás entendiendo de lo que estoy explicando? ¿De dónde sacas pañales para adultos? No, que mi papá necesita, y yo podría ponerme a vender pañales para adultos. Solo el hecho de ponerse en los zapatos en un empresario, para ella ya empezó a generar ideas de negocio. Más allá, ¿qué aprendes? Aprendes, a diferencia del monopolio, en este juego tú cuando das una vuelta no recibes dinero por no hacer nada, sino que tienes que pagar tus impuestos por cada venta, pagar tus costos administrativos, tienes que pagar costo de almacén y pagar intereses si tienes préstamos. Entonces, otra experiencia para mí que fue como reveladora fue una niña de 8 años, esto me lo contó su papá, que después de jugar el juego, o jugando el juego, se jalaba los pelos y decía, caramba, en este juego solo te dan plata cuando vendes, todo lo demás te quita plata. Y fue, "Oh". Y su papá me dijo, no, has entendido exactamente. Solo cuando vendes vas a generar que entre plata y todas las demás actividades sale plata. Correcto, porque lo que teníamos nosotros de conocimiento son estos juegos de mesa, ¿no? Que más bien están en el mundo especulativo, en el mundo inmobiliario, y es Claro, otro mundo, pues, y eso es bien importante diferenciar. En cambio, tú llevaste un proyecto, una simulación de lo que es el emprendimiento productivo, de un bien o un de servicio. Entonces tienes que pagar mano de obra, tienes que pagar alquileres y una serie de servicios que tienes y que necesitas para la producción y solo ves dinero cuando vendes. Entonces, eso te pone, como tú bien dices, en la situación real de un emprendimiento, porque eso es mejor. Yo les digo a las personas, y gracias por haber traído esto a la mesa, yo le digo a la persona, mejor aprendes acá en esta simulación claro. que aprendas afuera, porque muchos nos damos cuenta cuando hacemos nuestra empresa, que tú ves que todo el dinero está saliendo y no está ingresando el dinero y se acaba tu capital y luego incluso algunos toman la decisión de hacerse un préstamo familiar, un préstamo de otro lado, porque efectivamente comienzas a ver que hay una necesidad de dinero, pero en tu caso haces la simulación y eso nos queda muy grabado y eso también me pasó a mí cuando yo participé y practiqué este juego de empresario, pero inmediatamente después te lanzas al mundo editorial, te asocias a la Cámara Peruana del Libro y estás permanentemente hace cuántos años en las ferias y cuéntanos tu vida de feriante en el mundo editorial. Bueno, más de 10 años ya en la Cámara Peruana del Libro y participando en la Feria Internacional del Libro, entre otras ferias, efectivamente. Y fue una experiencia que también partió de algo que yo quería hacer
aunque eso partió sí de detectar una necesidad, que fue este libro de los seres mágicos del Perú, porque a mí me gustaba y había encontrado libros de seres mágicos europeos, otro argentino, hermosamente ilustrados, y yo decía, ah, bueno, ahora encontraré el libro de los seres mágicos peruanos. Lo buscaba y no lo encontraba porque no lo habían hecho. Había muchos textos, pero ninguno había tenido el trabajo de ilustrarlo y de presentarlo de una manera más atractiva. Entonces yo dije, pero si no está, habrá que hacerlo, porque si yo lo busco, probablemente alguien más lo busca. Y ese fue el origen, fueron 6 años de desarrollo de ese primer libro y apenas lo presenté a las librerías fue, diría que un éxito, me lo pidieron en varios sitios y empezó a salir y todavía se sigue vendiendo ese libro también. Después de eso surgieron los relatos mágicos, que son historias que ya le pedimos a la gente que nos envíe y publicamos historias de todo el Perú de encuentros con estos seres sobrenaturales, que son duendes, hadas y fantasmas. Y algo curioso de lo que hablábamos antes es que también tengo el libro por el lado del emprendimiento, ¿no? El camino emprendedor que mencionaste. ¿Y qué pasa? Que los seres mágicos está tan bien posicionado que cuando presentamos el libro Seres Mágicos y yo fui a buscarlo a las librerías, no lo encontraba en el área de empresa, libros de empresa, y no estaba. Le pregunté a la vendedora y me dijo, pero claro, acá está, Camino Emprendedor, en la zona infantil, porque lo habían puesto con los otros libros de malabares, habían entendido que eso eran los libros de malabares. Mira, ¿cómo es que ese dilema, y eso puede pasarnos y puede suceder, y sucede a veces con frecuencia, como te ha sucedido a ti? Hay un producto que tiene tal presencia que opaca al resto, y no solo lo opaca, sino que esa categoría que tú, en este caso, que es son cuentos, son información que no tiene que ver con el quehacer empresarial, tuvo una presencia más fuerte. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, le he estado dando vueltas durante bastante tiempo y recién ahora estoy decidido a lanzarlo como una marca diferente. Es algo que en realidad ya se hace. Yo no sabía cuando me metí en el mundo editorial. Las editoras tienen líneas, tienen sellos editoriales con diferente temática, que va a un público exactamente definido. Y si quieres otro público infantil o algo distinto, haces otro sello. Tú sabes que hay mucha gente que dice, oye, ¿y yo podré editar mi publicación? ¿Qué le recomendarías? Editar un libro es bastante sencillo. Editar un libro y convertirte en editor y acercarte a la Biblioteca Nacional del Perú, pagas algo que no es mucho, te conviertes en editor, haces el trámite, digamos, pero el problema es venderlo. El problema es vender los libros y que te vuelvan a comprar, ¿no? Entonces sí hay que pensarla, hay que hacer como tú enseñas, hay que conocer el mercado, porque también un libro es un producto, también tiene que llegar a un mercado. Hay gente que dice, no, pero yo soy un artista y son a veces opuestos a hablar de mercado o de un público objetivo, pero lamentablemente tienen que hablar en esos términos o entender eso para poder llegar a los lectores. Eso es muy importante y gracias Javier por poner sobre la mesa esta recomendación y esta reflexión que nos hace Javier, creo que es muy importante. La diferencia entre escritor y empresario o editor de una publicación. El empresario del mundo editorial es una persona que conoce de la editorial, pero conoce del mercado, conoce de su segmento, conoce de finanzas, conoce de costos y sobre todo tiene esa habilidad comercial. El escritor es eso, es un escritor. Entonces, recuerden, ¿usted quiere ser escritor o quiere ser un empresario de la literatura y de las publicaciones? Que son cosas totalmente diferentes. Javier, estoy muy contento de que hubieras venido acá, porque además tu testimonio es sui generis, es un testimonio que yo lo conozco casi desde el principio. Tenemos esta relación de varios años y he visto tu crecimiento. ¿Y es posible hacer empresa en el Perú? Sí, es posible hacer empresa en el Perú, es muy difícil y hay que tener paciencia y también el Valle de la Muerte, cuando es curioso, cuando en algún momento tú sientes que te va bien, pero te hace falta más dinero para poder avanzar lo que estás haciendo y es terrible. Aprender
sigues aprendiendo todo el tiempo, en este caso financiamiento, de dónde consigo, cómo hago. Es muy difícil, pero se puede. Y yo creo que es importante que sigas lo que te apasiona, porque si no sigues lo que te apasiona va a ser aparte de que es difícil, va a ser un castigo hacer todos los trámites, la burocracia, el papeleo, etcétera, todo eso. Muy bien, muchísimas gracias amigos. Gracias Javier por estar con nosotros. Y a ustedes amigos, si ustedes creen que este programa Emprende sí o sí es bueno, por favor, recomiéndelo. Nos vemos hasta la próxima edición de Emprende sí o sí.